Bienvenida o bienvenido a esta exploración del mundo de la calistenia. Hoy nos vamos a sumergir en unos extractos de Wikipedia para entender bien qué es esto del entrenamiento con el propio peso corporal. Exacto. La misión es, pues, sacar las ideas clave, ¿no?, de esta disciplina. Justo. Vamos a ver la definición, un poco de historia, los ejercicios típicos, los beneficios, todo centrado en eso, en cómo usar tu cuerpo para ponerte fuerte. Y lo curioso es que muchas veces sin necesitar casi nada de material. Parece sencillo, pero seguro que tiene su intríngulis. Hombre, tiene bastante profundidad, sí. Pues vamos a ello. Para empezar, el nombre. Ya tiene su miga, ¿eh? Viene del griego antiguo, kalios, que es belleza, y stenos, fuerza. Curioso, ¿verdad? Fuerza con belleza. Suena casi poético para un entrenamiento físico. Sí, pero capta bien la idea. Formalmente, se define como un sistema de entrenamiento de fuerza. La clave es que usa tu propio peso, tu cuerpo, como resistencia principal. ¿Vale? Y se basa en movimientos que llamamos compuestos, o sea, que mueven varias articulaciones a la vez. Ajá, multiarticulares. Eso es. Y, como decíamos, con muy poco o ningún cacharro externo. Una cosa que leí en las fuentes y me llamó la atención es que se adapta muy bien a cada persona, a sus características físicas, ¿no? La longitud de los brazos, las piernas. Exacto. Los puntos donde se anclan los músculos. Todo eso influye. Y la calistenia, digamos, se ajusta de forma natural. Por eso, entiendo, sirve para gente muy diferente, de distintas edades, complexiones. Precisamente. Y hay un detalle técnico interesante. Los movimientos de cadena cinética cerrada. Cadena cerrada, ¿qué es eso? Pues piensa en una flexión o una sentadilla. Tus manos o tus pies están fijos en el suelo, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso es cadena cerrada. La parte que aplica la fuerza está anclada, y es el resto del cuerpo el que se mueva respecto a ese punto fijo. Ah, vale. A diferencia de, no sé, levantar una pesa, que la mano se mueve libre. Exacto, eso sería cadena abierta. ¿Y qué ventaja tiene la cadena cerrada? Pues que fomenta patrones de movimiento muy funcionales, más parecidos a cómo nos movemos en el día a día, ¿sabes? ¿Tiene sentido? Obliga a que muchos músculos trabajen juntos para estabilizarte y moverte. Mejora la fuerza general, la estabilidad del core, la coordinación entre músculos de una forma muy integrada. Entendido. Claro, esa funcionalidad y lo de necesitar poco material, pues eso explica que esté tan de moda ahora, ¿no? Que se vea en parques, en casas. Totalmente. Su popularidad ha crecido muchísimo por eso. Pero ojo, que aunque ahora esté en auge, de nuevo no tiene nada. Las fuentes dicen que esto viene de muy atrás. Uy, sí. Antiquísimo. Hablan de la antigua Grecia, que lo usaban los ejércitos de Alejandro Magno y los espartanos en las Termópilas. Casi nada. Cierto. Y no solo aquí en Occidente, ¿eh? En la antigua China también hay registros. Médicos de la dinastía Han que recomendaban ejercicios de este tipo junto con la dieta para estar sano. Qué curioso, ¿no? Culturas tan lejanas llegando a conclusiones parecidas sobre el ejercicio. Pues sí, es algo bastante universal, parece. Si damos un salto enorme en el tiempo, siglo XIX, ahí aparecen figuras como Catherine Beecher en Estados Unidos, que lo promovió mucho, sobre todo para mujeres, como parte de la educación física. Sí, y también se habla de los seguidores de un alemán, Friedrich Ludwig Jahn, que trajeron su sistema de gimnasia, con ideas parecidas. Pero luego parece que perdió algo de fuelle, al menos en Estados Unidos. Mencionan la batalla de los sistemas. Así, fue un debate sobre qué tipo de educación física era mejor. Y bueno, parece que los deportes de competición le ganaron terreno a estos sistemas gimnásticos como la calistenia, al menos en el sistema educativo formal de la época. Pero resurgió. Dicen que un programa de la Royal Canadian Air Force de los años 60 fue clave. Sí, ese programa de los 5BX para hombres y XBX para mujeres fue muy influyente. Ayudó a lanzar lo que hoy conocemos como la cultura moderna del fitness. Y de ahí ya conectamos con lo de ahora, ¿no? Con el street workout, el entrenamiento en la calle. Exacto. La calistenia hoy en día está súper ligada a ese movimiento global del street workout. Hablemos de eso. Suena como más competitivo, quizás. Las fuentes describen atletas haciendo rutinas, con tiempo, jueces. Sí, sí. Ha evolucionado a un deporte bastante estructurado. Hay federaciones internacionales como la USWCFF o la WCO.
La World Street Workout and Calisthenics Federation y la World Calisthenics Organization. Esas mismas. Organizan campeonatos mundiales, ponen reglas, ya sabes, categorías de peso, cómo son las rondas, cómo se puntúa. La WCO, de hecho, fue de las primeras en poner unas reglas serias y formales. Y dentro de esa competición se oye mucho hablar del freestyle calisthenics. ¿Qué es exactamente? Pues el freestyle es la parte más espectacular, digamos, más dinámica. Se mezcla la fuerza con la potencia, con el impulso, para hacer trucos, acrobacias, sobre todo en las barras. Ah, vale. Y a menudo se enlazan varios trucos seguidos, de forma fluida, creativa. Necesitas un control del cuerpo brutal y entender muy bien la física de cómo te mueves. Es donde ves la fuerza pura mezclada con agilidad, casi con arte. Suena increíble. Vale, entonces, si alguien dice, quiero empezar con esto, ¿por dónde? Porque las fuentes listan un montón de ejercicios. Flexiones, sí, pero luego cosas que parecen de circo. Jaja, sí. A ver, más que una lista enorme, es útil pensar en patrones de movimiento básicos. La calistenia los cubre todos con tu peso. Por ejemplo, los empujes. Empujes. ¿Flexiones? Exacto. Las flexiones, push-ups, son el ejemplo clásico. Pero la clave es la progresión. Puedes empezar haciendo flexiones inclinado, contra una pared, luego de rodillas en el suelo, luego ya completas. Vale, poco a poco. Y de ahí puedes complicarlo muchísimo. Hacerlas con un solo brazo o las que te llevan hacia la plancha. Juegas con las palancas, la estabilidad. Entiendo. No es hacer 1000 tipos distintos, sino dominar el movimiento básico y hacerlo más difícil. Justo. Y para la espalda y los brazos, para compensar el empuje. Ahí tienes los tirones, las tracciones. El rey es la dominada. Pull-up y chin-up. Uf, las dominadas. Eso ya es más duro. Sí, pero igual, hay progresión. Puedes empezar con remos invertidos, que a veces llaman dominadas australianas, o usar gomas elásticas para ayudarte a subir, Ah, claro. hasta que haces dominadas estrictas, sin ayuda. Y luego, pues lo mismo, variaciones más difíciles, a una mano o el famoso muscle up. El muscle up es esa que subes por encima de la barra. Ese es, una combinación de dominada y luego un fondo sobre la barra, todo seguido. Trabaja sobre todo la espalda alta, los dorsales, y también los bíceps, claro. Vale. Empujes, tirones, piernas y el core, el centro del cuerpo. Para piernas, la sentadilla squat es la base de todo. Cuádriceps, isquios, glúteos, trabaja un montón de músculos. Y también hay progresiones, imagino. Claro, puedes bajar más profundo, hacerlas con salto o pasar a hacerlas con una sola pierna. La sentadilla búlgara, apoyando un pie atrás, o la pistol squat, la sentadilla una pierna completa. Esa ya es difícil. Me lo imagino. ¿Y el core? Más allá de los típicos abdominales. Muchísimo más. Los abdominales clásicos, sit-ups, están bien, pero hay más. Las planchas, planks, mantener la posición recta como una tabla, Ajá. y todas sus variantes son geniales para la estabilidad. Y luego ejercicios como levantar las piernas, leg raises o el L-sit. El sit. Sí, sentado en el suelo o en unas barras paralelas, te apoyas en las manos y levantas las piernas rectas, horizontales, formando una L con el cuerpo. Ostras. Requiere mucha fuerza en los abdominales y también flexibilidad en los isquios. Vale. O sea, la clave es dominar los básicos, empujar, tirar, sentadilla, core, y luego buscar maneras de hacerlos más difíciles usando solo el cuerpo. Cambiando ángulos, quitando apoyos, añadiendo saltos. Exactamente esa es la filosofía, jugar con la biomecánica. Y sobre esa base sólida es como se construyen esas habilidades que parecen imposibles que vemos en el street workout. Las palancas esas, levers. Sí, el front lever, palanca frontal, cuerpo horizontal boca arriba, y el back lever, boca abajo. O el pino, handstand, mantenerse sobre las manos, y la más difícil quizás, la plancha, planche, que es mantener el cuerpo horizontal pero apoyado solo en las manos, sin que los pies toquen el suelo. Increíble. Eso ya son años de dedicación, supongo. Años de práctica progresiva y muy constante, sí. Todo esto que hablamos en general es entrenamiento con peso corporal, ¿no? ¿Qué ventajas principales le ven las fuentes a este enfoque en general? Pues la número 1 es la accesibilidad. No necesitas casi nada de material, o ninguno. Puedes entrenar donde sea, en casa, en un parque, si estás de viaje. Elimina barreras, claro. Ni gimnasio, ni dinero para cuotas o equipo. Exacto. Y además, como ya hemos ido diciendo, mejora muchísimas cosas.
fuerza, potencia, resistencia muscular, velocidad, flexibilidad, coordinación, equilibrio. Todo usando esos movimientos básicos de empujar, tirar, agacharse. Y parece que no es solo para atletas jóvenes. Hay una parte interesante en las fuentes sobre los beneficios para la gente mayor. Sí, y son muy importantes. Hay estudios que muestran que la calistenia ayuda a los adultos mayores a ganar músculo, que se pierde con la edad, a mejorar la movilidad, la densidad de los huesos. Fundamental para prevenir la osteoporosis. Exacto. Y también beneficios para la cabeza. Menos depresión, mejor sueño, incluso se sugiere que podría ayudar a proteger contra el deterioro cognitivo. Y para problemas típicos de la edad como las caídas, también ayuda. Mucho. Al fortalecer las piernas y el core, con sentadillas adaptadas, zancadas, lunges, mejoras el equilibrio, la estabilidad, y eso reduce directamente el riesgo de caerse. Tiene lógica. Además, como son movimientos funcionales, que se parecen a los de la vida diaria, a veces son más útiles para mantener la independencia que hacer ejercicios muy aislados en máquinas. Hablando de cómo entrenar, ¿cómo se organiza esto para conseguir objetivos concretos? Por ejemplo, si alguien quiere ganar músculo o solo fuerza. Pues los principios son los mismos que con las pesas, pero aplicados al peso corporal. Si quieres hipertrofia, o sea, que el músculo crezca, necesitas aumentar el volumen total de trabajo. Más series, repeticiones. Eso, o entrenar más a menudo. Y sobre todo aplicar sobrecarga progresiva. Como no puedes añadir peso externo fácilmente, lo haces pasando a una variación más difícil del ejercicio cuando la que haces ya te resulta fácil. Entiendo. ¿Y para fuerza máxima? Ahí buscas intensidad. Hacer ejercicios que te cuesten mucho, en los que solo puedas hacer pocas repeticiones. Y para resistencia, pues juegas con los descansos entre series, haciéndolos cada vez más cortos. O sea que la clave siempre es la progresión. No estancarse en lo fácil, sino buscar el siguiente nivel del mismo movimiento. Correcto. Y más allá de esos objetivos, las fuentes insisten en otros beneficios. Huesos más fuertes, mejor control del core, que es básico para todo, y quizás menos rigidez en las articulaciones al moverte más. Mencionan un estudio de 2017 que confirmaba justo eso, que la calistenia mejora la postura, la fuerza y la composición corporal, sin necesitar cacharros caros. Valido un poco todo esto. Hay un concepto que me pareció curioso también, la calistenia cooperativa. ¿Eso qué es? Pues son ejercicios que haces con otra persona, o varias, ayudándose o poniéndose resistencia el uno al otro. Ah, ejercicios en pareja. Exacto, también los llaman así. Ejercicios con compañero. Y se usan desde hace siglos, ¿eh? Para fuerza, resistencia, movilidad. ¿Algún ejemplo? Pues lo típico. Hacer sentadillas con alguien subido a caballito. Anda. O uno hace flexiones y el otro le pone un poco de peso encima, apretando suavemente en la espalda. O los acarreos, como llevar a alguien en brazos como los bomberos. Incluso usando una cuerda. Uno tira y el otro aguanta. Suena divertido, al menos. Ventajas. Inconvenientes. La ventaja principal es que puedes meter mucha resistencia sin tener pesas. Ideal para entrenar fuerza con un amigo en cualquier sitio. Claro. Progresión de forma muy precisa es un poco más complicado. Pero bueno, añade un toque social al entreno. Y volviendo a la práctica individual de hoy, sobre todo al street workout, ayuda mucho que cada vez haya más parques de calistenia, ¿no? Al aire libre. Sin duda. Esos parques públicos son geniales. Suelen tener lo básico. Barras para dominadas a distintas alturas, barras paralelas para hacer fondos, a veces barras de monos para colgarse, cajones para saltar. Y lo mejor es que normalmente son gratis, de uso público. Exacto. Incluso dicen que hay mapas en Internet para encontrarlos cerca, de donde vives. Parece que la accesibilidad es el tema central de todo esto. Totalmente. Es uno de sus puntos más fuertes. Bueno, pues si intentamos juntar todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la esencia de la calistenia? Parece que es más que solo hacer ejercicio, casi una filosofía. Podría verse así, sí. Es un método de entrenamiento súper versátil, que se adapta a casi todo el mundo, con una historia larguísima detrás, y que en el fondo nos enseña a usar la herramienta más básica que tenemos, nuestro cuerpo. Desde guerreros de la antigüedad hasta atletas urbanos de hoy o personas mayores que solo quieren moverse mejor. Exacto, los principios valen para todos. Y ese enfoque en movimientos útiles, funcionales, que implican todo el cuerpo y sin depender de máquinas. La verdad es que parece muy relevante hoy en día, que a veces complicamos demasiado lo de estar en forma. Totalmente de acuerdo.
Una idea potente que podemos sacar es que la fuerza y la forma física básica están al alcance de casi cualquiera. Casi donde sea, cuando sea, sin las barreras típicas del gimnasio. Y que va más allá de lo físico, ¿no? Yo creo que sí. Dominar poco a poco tu cuerpo con estos movimientos es una forma de conocerte mejor, de disciplina, de sentirte capaz. Empodera bastante. Me quedo con esa idea de la maestría progresiva. Hemos visto un camino que va de una sentadilla simple a una plancha que desafía la gravedad. Da que pensar. ¿Cómo podría ese viaje, ese dominar poco a poco movimientos más complejos, cambiar no solo nuestra fuerza física, sino también nuestra fuerza mental, la paciencia, la conciencia de nuestro propio cuerpo a lo largo del tiempo? Ahí lo dejamos para reflexionar. Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura que, bueno, resuena muchísimo a través de los siglos, Jesús de Nazaret. Tenemos delante un montón de información, como un gran artículo enciclopédico colaborativo que intenta cubrir su vida, el mundo en que vivió y su impacto, que es descomunal. Sí, sin duda. Una figura complejísima. Un predicador judío del primer siglo, que acaba siendo el eje del cristianismo. Inspira a miles de millones, ¿sí? Pero vamos, que también genera un debate académico que no cesa. Justo eso. Nuestra idea hoy es, bueno, sacar lo esencial, las claves de estas fuentes que tenemos. Queremos ver quién fue, qué nos dice la tradición y qué matices aporta la investigación más histórica. Y la gran pregunta, yo creo, es ¿cómo puede ser que una figura histórica genere interpretaciones tan distintas y sea central para una fe mundial? Esa es la cuestión. Sí. Vamos a intentar navegar por los datos clave, las perspectivas que ofrecen estos textos, intentar entender no solo los hechos, digamos, básicos, sino por qué siguen importando tanto hoy en día. Pues venga, empecemos por lo fundamental. Las fuentes lo describen como eso, un predicador, líder religioso judío del siglo I, de Nazaret. Figura central del cristianismo. Su nombre, Jesús. Que viene del hebreo a arameo, más bien Yeshua o Yehoshua. Era un nombre bastante normalito, bastante común en la Judea de aquel tiempo. Es curioso porque el Evangelio de Mateo le da como un significado ya programado, ¿no? Dice que un ángel le dijo a José que lo llamara así por su misión, la de salvar. Y luego está el título, Cristo. ¿Qué significa exactamente, según estas fuentes? A ver, Cristo viene del griego, Christos, y eso traduce el hebreo Mashiach, que significa Mesías, el ungido. En la tradición judía, lo de ungir con aceite era, bueno, un acto para consagrar a alguien para un papel especial. Reyes, sumos sacerdotes. Ah, vale. Entonces, aplicado a Jesús, expresaba la creencia de sus seguidores, la creencia de que él era ese Mesías que esperaban. O sea, que pasó de ser como una descripción, el ungido, a ser casi parte del nombre, ¿no? Jesucristo. Exacto. Y de ahí, claro, deriva cristiano, seguidor de Cristo. Un término que, según los Hechos de los Apóstoles, ya se usaba a mediados del siglo I, fíjate. Entendido. Pero para entender a Jesús hay que entender su mundo. ¿Cómo era esa Judea, esa Galilea del siglo I que describen las fuentes? Pues era un cruce de caminos, político y cultural. Judea era provincia romana, directamente. Gobernaba un prefecto, como el famoso Poncio Pilato. Galilea, que es donde Jesús pasó casi toda su vida, era como un reino cliente. Estaba Herodes Antipas, pero bajo control romano. Un equilibrio de poder bastante tenso. ¿Y en lo cultural? ¿Qué mezclas había? ¿Qué tensiones? Pues estaban en plena era de lo que se llama judaísmo helenístico. O sea, una mezcla constante, y a veces con chispas, entre la tradición judía de siempre y la cultura griega, que dominaba todo el Mediterráneo oriental desde Alejandro Magno. Ciudades como Alejandría eran un hervidero de esta fusión, pero en Jerusalén, bueno, ahí las tensiones eran más fuertes. Es también la época en que la Biblia hebrea se traduce al griego, la famosa Septuaginta, y también al arameo, los Targum. Esto ya te dice que el hebreo de la Biblia no era la lengua de todos los días para muchos judíos. El arameo se hablaba mucho en Galilea y el griego era la lengua común para el comercio, la administración. ¿Y el ambiente religioso? ¿Cómo lo pintan las fuentes? Pues muy marcado por la Torá, claro.
Y las distintas interpretaciones. Había grupos diversos. Estaban los fariseos, que tenían mucha influencia en la gente común, los saduceos, más de la élite sacerdotal del templo, y otros más pequeños, como los esenios. Y lo crucial, había una atmósfera cargada de espera mesiánica, un deseo fuerte de liberarse del dominio extranjero, que en ese momento era Roma. Entender todo ese caldo de cultivo parece clave para interpretar lo que vino después, ¿no? Fundamental, sí. Las acciones de Jesús, sus palabras, tal como las leemos en las fuentes, solo tienen sentido completo en ese marco. Ocupación romana, diversidad dentro del judaísmo y esa esperanza mesiánica tan fuerte. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿De dónde viene la información principal sobre Jesús? Los evangelios, me imagino. Principalmente, sí, los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas son las fuentes principales. Luego hay ecos en otros libros del Nuevo Testamento, claro. Las cartas de Pablo, por ejemplo, algunas son incluso más antiguas que los evangelios escritos, y los hechos de los apóstoles. Mencionas los 4 canónicos, Ujú. pero ¿son todos iguales? ¿Un bloque? No, no exactamente. Mateo, Marcos y Lucas, los que llaman sinópticos, se parecen mucho en estructura, cuentan muchas cosas parecidas, se pueden leer como en paralelo, ¿sabes? Una visión conjunta, sinóptica. Pero Juan es diferente. Tiene otro estilo, otra cronología, una teología más desarrollada quizá. ¿Y quién nos escribió? La tradición lo relaciona con apóstoles o gente cercana. Pero, ¿qué dice la investigación académica que citan las fuentes? Pues la visión mayoritaria entre los académicos, según se recoge, es que son obras anónimas, o bueno, técnicamente seudónimas, o sea, escritas bajo un nombre conocido pero no necesariamente por esa persona. Se suelen fechar, pues Marcos el primero sobre el 65-70 después de Cristo, y Juan, el último, quizá cerca del año 100. La teoría más común es la de la prioridad de Marcos, que fue el primero, y que Mateo y Lucas lo usaron como base. Y además usarían otra fuente, que no tenemos, una fuente hipotética de dichos que llaman Q. Entonces, si no son como reportajes de la época ni actas notariales, ¿cómo hay que leer estos textos? ¿Qué tipo de literatura son? Pues eso es lo fascinante, cómo los académicos los estudian. El consenso ahora mismo que reflejan las fuentes es que encajan en el género de la bios, o sea, biografías antiguas. No buscan la objetividad histórica como la entendemos en el siglo XXI, eso seguro, pero tampoco son pura leyenda o mito. Querían presentar la vida y el significado de una persona importante para su gente, para su comunidad. Y la gran pregunta, ¿son fiables históricamente hablando? Hay un abanico de opiniones. Las fuentes mencionan posturas muy distintas, desde los que defienden que son muy fiables hasta otros que dudan más de detalles concretos, que creen que se priorizó el mensaje, la teología, por encima de la precisión factual moderna. Pero sí hay un consenso bastante amplio en que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son la base principal si queremos intentar reconstruir cómo fue el Jesús histórico en sus rasgos generales. ¿Y Juan, qué es tan diferente? Pues aunque sea distinto, las fuentes dicen que cada vez más expertos le ven valor histórico. Piensan que podría guardar tradiciones antiguas independientes de los otros. A veces incluso, en algunos puntos, más antiguas que las de los sinópticos. ¿Y fuera de los escritos cristianos, hay alguna mención externa que hable de él? Sí, y son muy importantes. Las fuentes destacan dos: el historiador judío Flavio Josefo y el romano Tácito. Los dos, escribiendo a finales del siglo I o principios del II, mencionan a Jesús. Su valor no está tanto en los detalles que dan, sino en que confirman desde fuera que existió, que lo ejecutaron bajo el mandato de Pilato y que tuvo seguidores, tan como un anclaje histórico independiente. Y es importante que ni siquiera fuentes neutrales o incluso hostiles parecían dudar de que Jesús existió de verdad. ¿Y la arqueología aporta algo que podamos tocar, digamos? Ayuda a ponerle escenario, sí. Por ejemplo, las excavaciones en Cafarnaúm, un sitio que sale mucho en los evangelios. Revelan que era una aldea de Galilea bastante modesta, sin grandes lujos ni nada. Y eso encaja bien con la imagen de un predicador que se movía por pueblos rurales, zonas de pescadores, más que por las grandes ciudades o centros de poder.
Bien, tenemos el contexto, tenemos las fuentes, vamos ya a los momentos clave de su vida, tal como los cuentan los evangelios, pero con ese contrapunto académico que mencionan las fuentes. Empezamos por el principio, por el nacimiento. Sí, a ver, los relatos de la infancia en Mateo y Lucas son súper conocidos, claro, pero también muy debatidos por los estudiosos. Presentan dos genealogías distintas para José que solo coinciden entre Abraham y David, fíjate. Los dos dicen que nació en Belén, de la Virgen María, sí, pero cuentan historias diferentes. Mateo se centra más en José, los magos, la huida a Egipto. Lucas va más por María, el censo aquel, los pastores, el pesebre. ¿Y qué significa que sean diferentes para la visión académica? Pues muchos expertos, según indican las fuentes, leen estos relatos no tanto como una crónica histórica al pie de la letra, sino más bien como construcciones teológicas, que buscarían conectar a Jesús con profecías antiguas, presentarlo como un nuevo Moisés o destacar que venía del linaje de David. Señalan problemas históricos, como lo difícil que es encajar ese censo que describe Lucas. El debate académico no suele ser negar que naciera, sino más bien cuestionar si los detalles que nos cuentan son históricos o tienen un significado más bien simbólico. Pasando a su vida antes de empezar a predicar. Su familia creció en Nazaret, en Galilea. Correcto. Los evangelios mencionan a su madre, María, y a sus hermanos. Dan nombres: Santiago, José, Judas, Simón, y también hermanas, aunque sin nombres. José, su padre legal, digamos, desaparece de la historia después de la infancia. Y sobre su trabajo la palabra griega es tecton. Se traduce siempre como carpintero, pero las fuentes aclaran que podría ser algo más amplio: artesano, constructor. Alguien que trabajaba con madera, sí, pero quizá también piedra, metal. Quizá obrero de la construcción se ajustaría mejor a la época y al lugar. Hay un momento curioso en Marcos donde su propia familia parece que se preocupa por él, ¿no? Que piensan que está fuera de sí. Eso se considera histórico. Ese conflicto con la familia. Sí, muchos académicos creen que probablemente es histórico. Usan lo que llaman el criterio de dificultad o de contradicción. Argumentan que es poco probable que la iglesia primitiva se inventara un episodio que podría ser un poco embarazoso, ¿no? Para Jesús y su familia. Si no tuviera alguna base real, sería raro que lo contaran. ¿Y qué marca el inicio de su vida pública, según las El fuentes? bautismo. El bautismo por Juan Bautista. Es un evento que cuentan los sinópticos y se considera uno de los hechos más seguros sobre el Jesús histórico, justo por ese criterio de dificultad que decíamos. ¿Por qué iban a inventar que su líder, el Mesías, se somete a un rito de arrepentimiento que administra otro? Sugiere que hubo una conexión real, quizá incluso que Juan tuvo cierta influencia inicial sobre Jesús. Y a partir de ahí, su ministerio. ¿Qué es lo central que destacan las fuentes? Pues un ministerio itinerante, que se mueve, principalmente por Galilea. Se le describe como un maestro, le llaman rabí, enseña sobre el reino de Dios, muchas veces usando parábolas, esas historias cortas, hace curaciones, exorcismos, que en esa época se veían como señales de poder divino, claro. Llama a discípulos, con un grupo cercano de 12, un número muy simbólico por las tribus de Israel, pero también tenía un círculo más amplio de seguidores y seguidoras, que eso también es importante. Y también se le presenta como alguien que reinterpreta la ley judía, ¿no? Poniendo el acento en el amor, la misericordia. Sí, y generando polémica, claro. Las fuentes reflejan que tuvo debates con otros grupos judíos sobre cómo cumplir el sábado, las normas de pureza, o porque se juntaba con gente considerada pecadora o impura. Estos roces, estos conflictos, también se ven como históricamente probables. Explican, en parte, la oposición que acabó generando. Los milagros, bueno, históricamente son difíciles de comprobar, pero encajan en la cultura de la época y eran parte clave de cómo la gente lo veía. Llegamos al punto álgido de la narración. La última semana en Jerusalén, la pasión. ¿Qué elementos son clave ahí? Pues la entrada en Jerusalén, que se describe como mesiánica, el lío en el templo, echando a los cambistas, la última cena con los discípulos, donde la tradición sitúa la institución de la Eucaristía, el arresto, los juicios, primero ante autoridades judías, el Sanedrín, y luego ante las romanas, Pilato. Y finalmente, la crucifixión. La crucifixión bajo Poncio Pilato. Es un dato sólido. Se considera el hecho más seguro sobre el final de la vida de Jesús. Lo confirman hasta fuentes no cristianas, como Tácito. La crucifixión era un castigo romano terrible, brutal.
¿Reservado para rebeldes, esclavos? Las fuentes sugieren que la causa probable fue una mezcla de cosas. Que los romanos lo vieran como una amenaza al orden, quizá por las aclamaciones como rey o por el incidente del templo, y que ciertas élites sacerdotales de Jerusalén colaboraran. La traición por uno de los suyos, de los discípulos, también se ve como bastante probable históricamente. Y después de la muerte, claro, vienen los relatos de la resurrección. ¿Cómo enfocan esto las fuentes desde una perspectiva académica? Pues señalan que, después de su muerte, sus seguidores tuvieron experiencias que les convencieron de que Jesús estaba vivo, que Dios lo había exaltado. Estas experiencias, fueran visiones, apariciones o la convicción que nació de encontrar la tumba vacía, fueron lo que puso en marcha el movimiento cristiano. Los relatos de los evangelios sobre estas apariciones tienen diferencias en los detalles: quién vio qué, dónde, cuándo. Para muchos académicos, esto sugiere que había distintas tradiciones orales desarrollándose a la vez, más que un relato único y factual desde el minuto uno. Lo central es la creencia de los discípulos, que les cambió la vida. Entendido. Esa creencia es la base del cristianismo. Pero, ¿cómo ven a esta misma figura otras grandes religiones? Según la información que tenemos, empecemos por el judaísmo. A ver, el judaísmo, según explican las fuentes, rechaza de plano que Jesús fuera el Mesías. El argumento es que no cumplió las profecías clave que se asocian al Mesías en la tradición judía. O sea, no reconstruyó el templo, no reunió a todos los judíos exiliados, no trajo una era de paz mundial ni de conocimiento universal de Dios. Por tanto, lo ven como una figura histórica, sí, un maestro judío del siglo I, pero ni Mesías ni por supuesto divino. Textos judíos posteriores, como el Talmud, tienen referencias polémicas sobre él, y filósofos como Maimónides lo vieron como un precursor fallido del mesianismo. ¿Y el Islam? Parece que le da un lugar bastante importante. Muchísimo, sí. En el Islam, Jesús, que llaman Isa, es uno de los profetas más importantes, más venerados. Sale un montón de veces en el Corán. Lo consideran el Mesías, al-Masih, enviado al pueblo de Israel. Creen en su nacimiento milagroso de la Virgen María, Mariam, y que recibió una revelación divina, el Evangelio, el Injil. Hizo milagros, sí, pero siempre con permiso de Dios. Pero hay diferencias teológicas muy grandes con el cristianismo, ¿no? Enorme, sí. El Islam insiste muchísimo en la unicidad absoluta de Dios, el Tauhid. Por eso rechaza totalmente la idea de que Jesús sea hijo de Dios o parte de una trinidad. Eso para ellos es, la peor blasfemia, shirk. Y otra diferencia clave que mencionan las fuentes: la creencia mayoritaria en el Islam es que Jesús no fue crucificado. Creen que Dios lo salvó, lo elevó a los cielos vivo y que pusieron a alguien parecido en la cruz en su lugar. Y también esperan que vuelva, ¿verdad? Correcto. Creen que Isa volverá cerca del final de los tiempos y que tendrá un papel clave. Derrotará al falso Mesías, al-Dajjal, y establecerá la justicia en la tierra. También se dice que Jesús predijo que vendría el profeta Mahoma. ¿Mencionan las fuentes alguna otra visión religiosa relevante? Sí, aunque más brevemente. Indican que es una figura venerada en la fe Bahá'í. Lo ven como una manifestación de Dios, un profeta divino más, en una cadena. También en la fe drusa se le considera uno de los profetas importantes, e históricamente fue importante para el maniqueísmo. Esto te muestra cómo su figura fue más allá de su contexto original, impactando en tradiciones muy diversas. Queda claro, sí, que estamos ante una figura con muchísimas caras. Un personaje histórico, ahí envuelto en las nieblas del pasado, que es objeto de investigación académica súper detallada, y a la vez es la piedra angular de una de las religiones más grandes del mundo y una figura respetada en otras. Creo que hemos logrado sacar bastante jugo de las fuentes que teníamos. Sí, hemos trazado un poco el perfil que sale de estos textos, el contexto judío, el contexto romano, las historias de los evangelios sobre su vida, sus enseñanzas, los debates sobre si esas historias son históricas o no, y las formas tan diversas en que se le entiende y se le venera o no en distintas creencias. Para terminar, alguna reflexión final, algo que nos deje pensando. Pues mira, las fuentes que hemos manejado comentan cómo incluso entre los historiadores, entre los académicos, hay distintos retratos del Jesús histórico. Se habla de él como un profeta apocalíptico que anunciaba el fin del mundo ya mismo, como un sanador carismático, como un sabio que iba de un sitio a otro con un aire a filósofo cínico, como un reformador social. La reflexión podría ser:
¿Por qué esta figura histórica, una sola persona, provoca interpretaciones tan radicalmente distintas? Y no solo entre religiones, sino dentro del propio mundo académico. ¿Es por cómo son nuestras fuentes, tan fragmentarias, tan cargadas de teología, que casi obligan a que haya tantas lecturas? ¿O hay algo en la propia figura de Jesús, en su complejidad, en su impacto, que hace inevitable que se le mire desde tantos ángulos diferentes? Una pregunta excelente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Con ella cerramos esta exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hola y bienvenidos. Hoy, vamos a sumergirnos en una obra imponente donde las haya, de la literatura inglesa, El paraíso perdido, de John Milton. Hola, ¿qué tal? Sí, una obra colosal. Tenemos delante fuentes que nos dan una visión bastante completa, de este poema épico del 17. Exacto. Y nuestra misión hoy, pues, es explorar juntos qué lo hace tan especial, ¿no? Cómo se creó, esos personajes que tiene, inolvidables, la verdad. Uf, y tanto. Los temas que toca, que son profundísimos. Y sobre todo, por qué casi 3 siglos y medio después sigue dando que hablar, sigue resonando. Totalmente. Es de esas obras que marcan, sí. Pues eso, una de esas lecturas que dejan huella. Vamos a ello, a desgranarlo. Vamos. Para empezar, a ver, situémonos un poco. El paraíso perdido es un poema épico, ¿vale? Escrito en verso blanco. Esto es importante, luego hablaremos de ello. Sí. Por John Milton, siglo XVII. Y cuenta, la historia bíblica que todos más o menos conocemos. La caída del hombre. La tentación de Adán y Eva por Satán, el ángel caído, y, claro, su expulsión del jardín del Edén. Lo clásico, pero contado de una forma única. Eso es. Y es una obra con su propia historia de publicación, ¿eh? La primera versión es de 1667. 10 libros. Ojo, más de 10.000 versos. Una barbaridad. Madre mía. Y luego, 7 años más tarde, en el 74, sacó una segunda edición, ya reorganizada en 12 libros, fíjate, para imitar la Eneida de Virgilio. Anda. O sea que ya apuntaba alto el hombre. Altísimo. Quería codearse con los clásicos. Y bueno, se considera su obra maestra, claro. Le dio una reputación, de los más grandes poetas ingleses. Y la historia de cómo lo escribió es que es fascinante. Porque Milton ya estaba ciego cuando lo compuso. Sí, se quedó ciego en 1652, así que lo dictó enterito a ayudantes, amigos. Imagínate la escena. Es potente, ¿eh? No se sabe exactamente cuándo lo compuso, ¿no? Hay un biógrafo, John Aubrey, que dice que entre 1658 y 1663. Por ahí van los tiros. Parece que llevaba tiempo dándole vueltas a la idea, sí. Y además, en un momento personal, telita, ciego, con gota, y acababa de perder a su segunda mujer y a una hija pequeña. Durísimo. Esa imagen que comentabas antes del poeta ciego dictando a sus hijas se hizo súper famosa en el romanticismo. Hay cuadros de Fuseli, por ejemplo. Justo. Y es curioso porque, según un académico, John Leonard, parece que al principio Milton no pensaba en una épica bíblica. ¿Ah, no? ¿Y qué tenía en mente? Pues lo típico de la épica, ¿no? Reyes heroicos, dioses paganos. Se dice que pensó en leyendas sajonas o británicas, como lo del rey Arturo. Ostras. ¿Y qué pasó? Pues la guerra civil inglesa, seguramente, le pilló en medio. Él era republicano activo y eso debió de trastocar sus planes. Luego ya tiró por lo bíblico. Claro, tiene sentido. Y la publicación dices que fue Samuel Simmons. Sí, en 1667. Era hijo de una impresora que había trabajado con radicales, aunque Milton llevaba ya 20 años sin publicar con ellos. Fíjate. Curioso. Bueno, ya tenemos el contexto histórico y personal. Hablemos de la forma, del estilo, porque no es solo contar una historia, ¿verdad? Milton crea casi un nuevo tipo de épica. Totalmente. Adapta el género clásico, pero a la moral cristiana inglesa. Se distancia mucho del politeísmo grecorromano. Y se nota desde el principio. ¿Cómo? Pues mira, usa recursos clásicos como la invocación a la musa, pero ¿a quién invoca? Al Dios cristiano, a su musa celestial, que identifica con el Espíritu Santo. Vaya giro. Y usa más cosas. Empieza in medias res, o sea, en mitad de la acción.
Hay un viaje al inframundo, que aquí es el infierno, claro, batallas a escala cósmica, un lenguaje súper elevado, los famosos símiles homéricos, pero adaptados. Y todo con un propósito muy claro que él mismo declara, ¿no? Exacto. Justificar los caminos de Dios ante los hombres. Casi nada. Vaya ambición. O sea que está usando las herramientas antiguas pero para construir algo nuevo. Precisamente. Y eso se ve genial en cómo trata el concepto de héroe. A ver, cuéntame eso. Los héroes clásicos tipo Aquiles, Odiseo, Eneas, ¿qué valoraban? La fuerza militar, la astucia, pero muchas veces iba ligado a la ira, el orgullo, la lujuria incluso. Sí, cierto. Pues Milton coge todos esos rasgos y ¿a quién se los da? A Satanás. Ostras, qué bueno. Y en cambio, su héroe, el modelo a seguir, es el Hijo de Dios. Y sus virtudes son el amor, la misericordia, la humildad, el autosacrificio. O sea, lo opuesto. Es una inversión total de valores. Total. El poema viene a decir, mirad, el sistema de valores del heroísmo clásico ya no sirve. Ha sido superado por la virtud cristiana. Es una propuesta radical. Y todo esto, decíamos antes, lo hace usando el verso blanco, el blank verse. Expliquemos un poco qué es eso. Pues es un tipo de verso que tiene una métrica regular, un ritmo constante, el pentámetro yámbico, que dicen que suena muy natural en inglés, pero no tiene rima al final de los versos. Ajá. ¿Y eso qué le permite? Pues una flexibilidad enorme. Milton no fue el primero en usarlo, pero lo llevó a un nivel de maestría increíble. Le permitía construir frases larguísimas, con una sintaxis súper compleja, muy sonora, casi musical, sin estar atado por la rima. Claro, le da más libertad. Muchísima. Y tuvo tanto éxito que el verso blanco se convirtió en el estándar para la poesía épica o seria en inglés durante siglos. Tuvo miles de imitadores e influyó a poetas como Alexander Pope, John Keats. Una barbaridad. Fascinante cómo la elección formal tiene tanto peso. Y antes mencionaste algo de unos acrósticos. ¿Qué era eso? Ah, sí. Es un detalle curioso que han encontrado los críticos. En el libro 9 hay un verso que describe a la serpiente tentando a Eva. Y si lees la primera letra de cada palabra clave, o en el verso mismo, forma la palabra Satán. ¿No me digas? Sí, sí. Y en otra parte del mismo libro, las primeras letras de unos versos seguidos forman F-fal y luego fol, caída. Vamos. ¡Qué pasada! ¿Y qué significaría? Pues se especula, claro. Podría ser la doble caída, de Adán y Eva, y también la de Satanás del cielo. Como pequeñas firmas ocultas, ¿sabes? Otra capa de lectura. Increíble el nivel de detalle. Bueno, pasemos a los personajes, que yo creo que es donde está gran parte de la chicha de la obra. Y hay que empezar, sí o sí, por Satanás. Satanás. El personaje. El más debatido, el más complejo, para muchos el más atractivo incluso. Antes era Lucifer, claro. Es el primero que aparece, ¿no? Una figura trágica, autor de esa frase mítica. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Tremenda. Después de rebelarse contra Dios y perder, lo expulsan al infierno. Y su rebelión, según Milton, viene del orgullo y la envidia. Pero la interpretación que se ha hecho de él, tela. Milton lo presenta como el origen del mal. ¿Pero la gente lo lee así? Ahí está el kit de la cuestión. Porque muchísimos lectores, y sobre todo los poetas románticos, Blake, Lord Byron, Shelley, Hazlitt, lo vieron como un héroe, un rebelde complejo, casi simpático en su desafío. Esto provocó la reacción contraria. Críticos cristianos como C.S. Lewis o Charles Williams dijeron que ni hablar, que eso era malinterpretar a Milton totalmente. ¿Y qué decían ellos? Lewis, por ejemplo, insistía en que había que leerlo con la mentalidad de la época, que nadie en el siglo XVII habría visto a Satanás como un héroe, que su atractivo es engañoso, parte de su maldad. O sea que el debate sigue vivo. Totalmente. Hay quien dice, como John Kerry, que es que el personaje es ambiguo por naturaleza, y que esa ambigüedad es parte del éxito del poema. Te atrae y te repele. Tiene carisma, sí, pero Milton demuestra una y otra vez que ese carisma nace del orgullo y lleva a la ruina. Es una tensión fascinante, la verdad. Hablemos de Adán, el primer hombre. Adán. Milton lo presenta como un ser más racional, más sociable que Eva al principio. De hecho, es él quien le pide a Dios una compañera, alguien con quien compartir el deleite racional. Ujú. Y está locamente enamorado de Eva. Quizá demasiado.
El arcángel Rafael le llega a advertir: «Ojo, que la pasión no domine tu juicio». Y al final pasa un poco eso, ¿no? Sí, su amor por Eva influye en que él también desobedezca a Dios. Quiere seguirla, no separarse de ella. Y una diferencia con la Biblia. Aquí, antes de irse del paraíso, el arcángel Miguel le enseña el futuro de la humanidad. Eso le da otra dimensión. Y Eva, creada de la costilla de Adán, a menudo se la ve como la secundaria, la más débil. Bueno, eso es otro gran debate. Es inferior. Milton la presenta quizá menos dada a la abstracción intelectual, pero más conectada a la experiencia, a los sentidos. A veces parece la más lista, o al menos más independiente. Ah, sí. Fíjate que al principio, cuando conoce a Adán, ella cuenta que primero se vio reflejada en un lago y le costó dejar de mirarse. Casi le parecía más atractivo su propio reflejo. Anda, qué detalle. Y en el libro 9 es ella la que propone trabajar separados un rato, y es entonces sola cuando Satanás, disfrazado de serpiente, la tienta. Y la tienta con labia, ¿no? Con muchísima labia, usa lenguaje de poesía amorosa renacentista, apela a su vanidad, a su deseo de conocimiento y consigue convencerla. Come del fruto. Pero no es una caída simple, ¿eh? Es un proceso psicológico muy bien descrito. Está claro que son personajes muy trabajados. Y luego está la figura del Hijo de Dios, que no es Jesús todavía, ¿no? No, exacto. Es el espíritu que luego se encarnará. Milton nunca lo llama a Jesús explícitamente, es el Hijo, el Verbo, y Milton tenía una visión teológica un poco particular, subordinacionista, ¿Qué significa eso? que veía al Hijo como secundario respecto al Padre, como su gran vicerregente. El Padre lo llama mi palabra, mi sabiduría y poder efectivo. Pero es el héroe del poema, en cierto modo. Sí, en el plano divino es el héroe total. Él solito derrota a Satanás y sus legiones en la guerra del cielo. Y es clave en la redención. Cuando Dios Padre prevé la caída y pregunta quién pagará la deuda, es el Hijo quien se ofrece voluntario para sacrificarse por la humanidad. ¿Y el propio Dios Padre cómo lo pinta Milton? Pues como el Creador todopoderoso, omnisciente, pero no es una figura lejana y abstracta. Habla con el Hijo, explica sus planes, sus motivos, y hay una idea teológica de Milton muy interesante ahí metida. ¿Cuál? Que Dios creó todo no de la nada, ex nihilo, sino a partir de sí mismo, ex deo. O sea que todo es, en cierto modo, parte de Dios. Y de ahí deriva su autoridad última. Es el autor de todo. Claro. Y Satanás intenta negar eso. Intenta negarlo, sí. Dice que él se creó a sí mismo. Pero en privado admite la verdad. Reconoce que Dios lo creó y que no merecía su rebelión. ¿Qué complejidad? Y aparte de estos grandes personajes, los ángeles también tienen su papeles, ¿no? Rafael, Miguel. Importantísimos. Son mensajeros, pero también actúan. Rafael es el que va a advertir a Adán y Eva, y les cuenta toda la guerra en el cielo. Que, por cierto, algunos críticos dicen que quizás ese relato, tan épico, con un Satanás tan audaz, ¿Qué? pues que a lo mejor no los preparó bien para la tentación real, que fue más sutil, más psicológica, o que incluso, sin querer, pudo contribuir a la caída. Es una lectura interesante. Vaya, no lo había pensado. ¿Y Miguel? Miguel es el guerrero, el arcángel del poder militar. Lidera la batalla con una espada que corta lo que sea. Y es a él a quien Dios manda a Edén para la tarea dura. Expulsarlos. El seto, expulsar a Adán y Eva. Pero ojo, también le dice que les revele el futuro, la promesa de redención, que no los despida sin consuelo. Es un personaje solemne, imponente. Adán lo describe como no terrible, pero sí solemne y sublime. Está claro que cada personaje tiene su matiz, y todo esto nos lleva a los grandes temas que recorren el poema. Uno que sé que era importante para Milton, el matrimonio. Muchísimo. Él presenta la relación original de Adán y Eva como de dependencia mutua, no tanto una jerarquía de dominación. Aunque Adán parece estar por encima en algunas cosas, ¿no? Sí, en conocimiento intelectual, en relación directa con Dios, pero a Eva se le da el conocimiento a través de la experiencia. Hay críticos que dicen que ambos aceptan sus roles y los usan para fortalecer la pareja. Otros, como David Mickix, insisten en que no hay que verlos por separado, que son interdependientes. Pero está eso de que Eva habla con Dios a través de Adán. Sí, eso ha llevado a verlo a él como su guía.
Y también se ha discutido si las ideas de Milton sobre el divorcio, que él defendió en otros escritos, viéndolo como un contrato al que ambos debían tener acceso, se reflejan aquí de alguna manera. Es un tema complejo. Otro tema que aparece mucho es la idolatría, ¿verdad? Sí. Era una de las obsesiones de Milton, muy de su época protestante. Criticaba mucho la idea de construir templos como lugares especiales de culto, ¿Por qué? porque creía que la naturaleza humana tiende a adorar el objeto, el edificio, en lugar de a Dios directamente. En el poema, cuando Adán se ofrece a construir altares, el ángel Miguel le dice que no necesita cosas físicas para sentir a Dios. Curioso. Incluso se interpreta el momento inicial de Eva mirándose en el lago como una forma de idolatría, de narcisismo, y Milton llega a comparar edificios famosos como la Basílica de San Pedro o el Panteón con Pandemonium, la capital del infierno. Qué fuerte. Sí, para él esa magnificencia arquitectónica podía esconder una falsedad espiritual, una idolatría pagana o católica que él rechazaba. Y esto nos lleva a otro punto peliagudo, la crítica a la monarquía, que choca un poco con que Dios sea el rey del universo en el poema. Es una tensión muy interesante, sí, porque Milton, recordemos, era republicano, apoyó la ejecución del rey Carlos I. Claro. Y en el poema, Satanás a veces usa argumentos contra la tiranía de Dios que suenan parecidos a los que Milton usaba contra los Estuardo. Hay quien ve la guerra en el cielo como una alegoría de la guerra civil inglesa. Entonces, ¿cómo se come eso? Un antimonárquico defendiendo a un rey celestial. Pues hay varias interpretaciones. Algunos dicen que Milton criticaba a los Estuardo en concreto, no la idea de monarquía en sí. Otros, como C.S. Lewis, decían que no había contradicción. Para Milton, Dios era su superior natural y legítimo. Carlos I, en cambio, no lo era. Tiene su lógica. Y esto desemboca en el gran tema teológico, quizás, el libre albedrío, la responsabilidad. El meollo de la cuestión. Si Dios sabe todo, ¿eran Adán y Eva realmente libres de elegir no caer? Es la gran pregunta. Y ha habido críticas muy duras a Dios en el poema, ¿no? Sí. William Empson llegó a decir que Milton merece crédito por hacer a Dios malvado. Imagínate. Lo veía como un tirano estalinista, cómplice de la caída porque entraba en sus planes omniscientes. Uf, qué radical. ¿Y cómo se defiende la postura, digamos, más ortodoxa? Pues argumentando que saber lo que va a pasar, presciencia, no es lo mismo que causarlo. Dios, en el poema, lo dice claro. Libres los formé y libres deben permanecer. La elección es suya. O sea, que les dio libertad real. Eso es. La caída es fruto de la desobediencia, que nace del orgullo, como dice Lewis. Pero la libertad implica responsabilidad. Y la redención también requiere que ellos actúen. Que admitan su error, que se arrepientan. No es algo puramente impuesto desde arriba. Queda claro que no hay respuestas sencillas. El poema te obliga a pensar. ¿Y cómo se recibió todo esto? ¿Qué impacto tuvo? Pues un impacto enorme, aunque con polémica, claro. Ya en el 18, Samuel Johnson admiraba su capacidad para asombrar. Luego llegaron los románticos con su lectura de Satanás como héroe, con la frase de Blake. Sí, Desde la teología se le reconoce una erudición brutal, aunque su independencia de pensamiento levantó sospechas de herejía. Hay quien lo ve como el poeta épico teológicamente más profundo de su tiempo. y creó casi un género nuevo, ¿no? Algo así. David Quint dice que mezcla la épica tradicional con la del derrotado, como la de Lucano, y va más allá, creando una épica cósmica, religiosa, con un final trágico, pero que abre la puerta a la salvación futura. Es algo distinto. Y un dato curioso. La Iglesia Católica lo prohibió. Sí, lo metió en el índice de libros prohibidos, señal de que tocaba temas sensibles y de forma poco convencional para ellos. Y su influencia no se quedó solo en la literatura, ¿verdad? Visualmente también ha sido potentísimo. Muchísimo. Las ilustraciones empezaron súper pronto, en 1688, y desde entonces, un no parar. William Blake, Gustave Doré, sus imágenes son casi tan famosas como el poema. Las de Doré son espectaculares, sí. Y Fuseli, John Martin, Verney, hasta Dalí hizo grabados. La propia imagen de Milton ciego, dictando, inspiró cuadros de Delacroix, por ejemplo. Es una obra que pide ser visualizada. Incluso en caricaturas políticas, decías. Sí, James Gilray usó una escena para representar una batalla política. Fíjate hasta dónde llega su eco. Para ir terminando, ¿qué me dices de su alcance más allá del mundo anglosajón? Pues que ha sido traducido a muchísimos idiomas, lo que demuestra que toca algo universal.
Las fuentes mencionan traducciones al tamil, en la India, una ya en 1895 y otra en 2020. Anda, qué curioso. Sí, eso te dice que una obra tan metida en la cultura y la teología inglesa del 17, pues sigue conectando con gente de otras culturas siglos después. La verdad es que hemos recorrido un camino fascinante. La escala épica, la complejidad de los personajes, Satanás, Adán, Eva, los debates sobre libre albedrío, poder, amor. Es increíble cómo Milton cogió una historia tan conocida y le dio esta profundidad psicológica, filosófica, que todavía nos remueve. Totalmente. Y hay una idea al final del poema que a mí me parece muy potente, para que nos quedemos pensando. ¿Cuál? Cuando los expulsan del Edén, el arcángel Miguel les dice que pueden encontrar un paraíso interior mucho más feliz. Ah, sí, precioso. Pues quizás la pregunta que nos deja todo esto es, en nuestro mundo de hoy, tan diferente pero igual de complejo, ¿qué significa eso de buscar y encontrar ese paraíso interior? ¿Y cómo leer obras como esta, tan antiguas aparentemente, puede seguir ayudándonos en esa búsqueda personal de sentido, de virtud? Uf, una pregunta. Profunda, sí. Para darle vueltas. Bueno, esperamos que este análisis haya sido interesante, que haya iluminado un poco esta obra gigantesca. Eso esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso a fondo de El Paraíso Perdido.